los primeros 2 capítulos del Génesis, luego de crear todas las cosas que existen. En el 6º día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo colocó en el huerto del Edén como corregente de la creación terrenal. Eso quiere decir que el hombre tenía autoridad y dominio sobre todas las cosas, obviamente bajo la autoridad de Dios, así como también la responsabilidad de extraer de la tierra todo su potencial para la gloria de Dios y para el bien de la especie humana. Génesis 1:28. Pero Dios les impuso también una limitación. Adán y Eva no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué árbol era este? No lo sabemos, pero eso no tiene la menor importancia. Lo que importa es saber que ese fruto era un recordatorio de que Adán y Eva no eran autónomos. Ese fruto era un recordatorio de que Adán y Eva no eran autónomos. Ellos estaban bajo la autoridad absoluta de Dios. De manera que todo funcionaría bien mientras Adán y Eva recordaran esa verdad y actuaran conforme a esa verdad. El Dios creador había hecho un mundo maravilloso donde ellos podían disfrutar de todo lo creado siempre y cuando actuaran como criaturas y no como pequeños dioses. Pero es precisamente en este punto donde se introduce otro intérprete de la realidad, una serpiente que habla. ¿Alguien puede leer, por favor, los primeros 6 versículos del capítulo 3? Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este relato tiene un dejo de ironía cuando uno lo lee en el contexto. Adán y Eva eran las únicas criaturas del planeta creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran corregentes con Dios de todo lo creado. Y eso incluía toda bestia del campo y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso lo dice claramente Génesis capítulo 1, versículo 28. Y ya comenzamos a notar por qué Moisés en Génesis 1:28 enfatizó ciertas cosas. El mismo hecho de que Adán le pusiera nombre a todos los animales en Génesis 2:19 y 20 era una manifestación del dominio de Adán sobre los animales. Pero noten, hermanos, en este pasaje de Génesis 3, cómo Satanás, en una forma muy sutil, invierte la situación, usando precisamente a una bestia del campo como instrumento. No solo somete a Eva a un interrogatorio, sino que tiene la osadía de cuestionar al mismo Dios. Como Russell Moore dice, la serpiente actuó de tal manera que sin decir una sola palabra hizo que Eva actuara como si ella estuviera sujeta al dominio del animal. ¿Ven el punto? La serpiente manejó la situación de tal manera que colocó a Eva
como si ella estuviera sujeta al dominio del animal. En otras palabras, el diablo no solo atacó la integridad de Dios al poner dudas en la mente de Eva sobre el mandamiento, con que Dios os ha dicho. No, el diablo hizo algo más que eso. El diablo atacó la identidad de Eva. El diablo atacó la identidad de Eva. Por un momento hizo que ella olvidara el hecho de que había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y al hacerla olvidar su identidad, él hizo que se comportara como si ella y la serpiente estuvieran al mismo nivel. Ahora se dan cuenta, Adán y Eva y la serpiente están actuando aquí al mismo nivel, pero el asunto no termina allí. Una vez la serpiente hace que Eva olvide su identidad, entonces pone en la mente de Eva la sorprendente idea de que a pesar de eso, ella merecía ser tratada como una diosa. O sea, la pone al nivel de una bestia, pero luego dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es irónico, pero hermanos, por más contradictorio que eso parezca, porque de hecho es contradictorio, esa es la manera como el diablo trata al hombre desde entonces. Por un lado, él nos lleva a creer que no podemos ir en contra de nuestros apetitos como si fuéramos animales que vivimos por instinto. Pero al mismo tiempo nos quiere hacer creer que podemos comportarnos como si fuéramos dioses. No debemos olvidar que Adán había recibido la encomienda de guardar el jardín del Edén, y ahora entendemos por qué Dios le dice en Génesis 2:15, Adán, esa es tu responsabilidad, guarda el jardín. ¿De qué? Si no había peligro. Sí había un peligro, Satanás. De manera que lo que Adán debió haber hecho desde el principio fue expulsar a Satanás del huerto del Edén. De hecho, la Reina Valera dice en el versículo 6 que Eva comió de la fruta y le dio a su marido, el cual comió así como ella. La idea del texto hebreo es que Adán estaba allí. Adán estaba allí. Y debió haber protegido a su esposa y debió haber expulsado a Satanás del paraíso, pero no lo hizo. Eva come del fruto después de haberte puesto a conversar con Satanás, que aprovecha la situación para tergiversar la palabra de Dios, haciendo un énfasis desmedido en la prohibición. O sea, lo que era una invitación a disfrutar de toda la creación, con la excepción de un árbol, Satanás lo transforma para presentar la imagen de un Dios prohibitivo que no quiere que el hombre disfrute de las cosas creadas. Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Wow, Dios no dijo eso. Dios dijo, coman de todo árbol del huerto, menos de uno. Pero Él toma esa prohibición y la magnifica. Por supuesto, el próximo ataque fue mucho más directo. En los versículos 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La clara implicación del diablo es que Dios les había mentido. Dios les había ocultado sus verdaderas intenciones. La agenda oculta de Dios es impedirles alcanzar el mismo grado de independencia y de autonomía que Él tiene. Pero si se zafan de su yugo, serán como Él. Noten que todo lo que Satanás usó contra Eva para llevarla a pecar fue una idea mentirosa. Por eso es que el Señor dice que Él fue homicida y mentiroso desde el principio. Él usa la mentira para matar. Todo lo que Satanás usó fue una idea mentirosa. El diablo no forzó a Eva, el diablo no la amenazó con hacerle daño, la atacó con una idea. Me encanta el título de uno de los libros de Sproul, La consecuencia de las ideas. Hermanos, las ideas tienen consecuencias.
El diablo atacó a Eva con una idea y luego la mujer traspasó esa misma idea a su marido, el cual también pecó. Así entró el pecado en el mundo, devastando por completo la raza humana al hacer del hombre un idólatra y un rebelde. El problema básico del hombre sigue siendo esa voz que le susurra constantemente al oído: seréis como Dios, seréis como Dios. Hermanos, esa es la gran controversia que el hombre pecador tiene con el Dios vivo y verdadero. La mera idea de que exista ese Dios soberano que tiene derecho sobre sus criaturas es repulsiva al hombre natural. Me encanta esta frase de Agustín de Hipona. Él dice: Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. Y es lamentable que hoy día muchas iglesias evangélicas, sin quererlo y con una buena intención probablemente, atacan al Dios soberano, presentando al hombre como soberano, como aquel que tiene el destino de su salvación en las manos. Ahí está el pobre Dios que envió a su hijo a morir en una cruz, está suplicándole al pecador que se arrepienta, pero el pobre Dios no puede hacer nada más para que el hombre se arrepienta, para que el hombre incline su corazón hacia él. Así que depende del hombre si la obra de Dios va a tener éxito o no. Hace mucho oí la historia verídica de un pastor que estaba pastoreando una iglesia arminiana y luego abrazó las doctrinas de la gracia, comenzó a enseñar la soberanía de Dios en la salvación y lo expulsaron de la iglesia. Era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, y nos contaba un pastor amigo, que era amigo a su vez de este pastor, que este hermano llega al banco del pueblo y el banquero le dice: oye, me enteré que ya no estás pastoreando la iglesia donde estabas, ¿qué pasó? Imagínate, ¿cómo tú le explicas a una persona probablemente inconversa que a ti te echaron de la iglesia porque tú creías que Dios era soberano, o que Dios es soberano? Este pastor le respondió de una forma muy sabia, le dijo: bueno, déjame hacerte una pregunta. Si tú fueras Dios, ¿tú le darías el control del mundo al hombre o te quedarías con él en la mano? Él respondió: no, si yo fuera Dios me quedo con el control. Bueno, yo enseñé eso y a la gente no le gustó. Pero hermanos, esa es la realidad. Dios tiene el control. Yo sé que nuestros hermanos arminianos no lo ven así, pero cuando ellos dicen que la salvación se pierde, eso quiere decir que tú tienes que preservarla. Y si tú tienes que preservarla, al final de cuentas, la salvación depende de tus obras. Comentando acerca de ese primer acto de pecado de parte de Eva, Meredith Klein señala que ella se idolatró a sí misma lo mismo que a Satanás al adjudicarse la prerrogativa divina de la última opinión para discernir entre el bien y el mal y para discernir el significado de la realidad en general. O sea, Eva no solamente le creyó a Satanás, sino que comenzó a tratarse a sí misma como si fuera Dios. Sí, yo tengo derecho a definir el bien y el mal, y yo tengo derecho a decidir lo que voy a hacer o no voy a hacer. Yo soy Dios. Así que allí comenzó la idolatría del hombre hacia sí mismo. Dice Meredith, su nueva teología fue evidenciada al asumir una postura crítica contra la palabra de Dios. Esta es la nueva teología. Así que, hermanos, la teología liberal no comenzó en el siglo XIX. La teología liberal comenzó en el huerto del Edén. Un acto de rebelión. De manera, hermanos, que ese primer pecado no fue meramente un acto de desobediencia. Fue una rebelión. Fue un intento de dar a Dios un golpe de estado. Por eso los puritanos decían que el pecado es un deicidio.
un intento de deicidio, o sea, un intento de asesinar a Dios, de sacar a Dios del medio. Eso es lo que hace tan terrible que Adán y Eva hayan comido la fruta. Dios les dijo que no lo hicieran, pero ellos decidieron establecer sus propias reglas de juego. Así que, hermanos, conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo es una virtud, no un pecado. Conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo es una virtud, no es un pecado. Pero en el huerto del Edén, Adán y Eva hicieron más que eso. Ellos decidieron establecer por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. O sea, no fue simplemente conocerán lo bueno y lo malo, es que ellos decidieron establecer lo que era bueno y lo que era malo. Por eso es que en Isaías dice, ay, a lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Ustedes no se han dado cuenta que la gente pecadora, los pecadores que promueven agendas como el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, venden su producto usando un lenguaje positivo. ¿Cómo se llaman a los que están a favor del aborto en los Estados Unidos? Pro-choice. Pro-choice, es decir, pro-elección, es decir, pro-libertad. Ellos no dicen que estamos a favor del asesinato de bebés, no. Ellos están a favor de la libertad de la mujer para elegir si sigue con el embarazo o no. Así que ellos son amantes de la libertad, que puede ser mejor que eso. Resulta que ahora nosotros, los que nos oponemos al aborto, somos los malos de la película, porque nosotros nos estamos oponiendo a la libertad. ¿Qué dicen los que están a favor de la pornografía? Y hay leyes que se han tratado de hacer en contra de la pornografía, pero ellos dicen, no, es que nosotros estamos a favor de la libre expresión. No estamos a favor de la perversidad sexual, no. Nosotros estamos a favor de la libre expresión. No presentan en una forma positiva. Estamos a favor de los derechos de los homosexuales. Nosotros estamos defendiendo a los seres humanos que tienen tendencias sexuales distintas. Ellos no dicen, fuera con la moral, somos depravados. No. Ellos dicen, nosotros estamos defendiendo la verdadera moral. Alguien decía, muy sabiamente, que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. ¿Por qué el hipócrita quiere ocultar su verdadera identidad y hacerse parecer como un virtuoso? Como un hombre honesto. ¿Por qué? O porque ellos reconocen que la honestidad es una virtud que vale la pena. Entonces, al ser hipócrita, él le está rindiendo un homenaje a la virtud. Está diciendo, sí, la virtud es buena, pero yo no soy virtuoso. Yo soy un hipócrita. Yo quiero aparentar que soy virtuoso. Como dice Mount Roberts, el pecado de Adán y Eva es el de hacer la ley, no solo quebrantarla. Ellos dijeron, Dios, de ahora en adelante queremos establecer las reglas en el mundo. Queremos definir los estándares en los cuales viviremos. ¿Y cuál fue el resultado de la caída? Relaciones quebrantadas. Las relaciones que habían sido perfectas, como vimos en la clase pasada, ahora se ven afectadas como productos del pecado. La relación entre el hombre y Dios, la relación entre el hombre y la mujer, la relación entre el hombre y la creación, todo se destruyó por causa del pecado. Pero aún allí viene la gracia de Dios en nosotros.
buscando a los seres humanos pecadores y llamándoles a volverse a Él. ¿Cómo muestra Dios su misericordia en el huerto del Edén? Bueno, en el juicio contra la serpiente vemos la gracia de Dios, porque allí encontramos lo que algunos teólogos han llamado el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios promete al hombre que por medio de la simiente de la mujer, un Salvador vendría a destruir las obras del diablo y a salvar a los suyos. O sea, fueron palabras dirigidas a la serpiente, pero incluían una promesa para el hombre. La simiente de la mujer vencería a Satanás. ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del maligno. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto no va a ser sin conflicto. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, tú le dirás en el calcañar. Así que lo que Dios está prometiendo es un nuevo Edén, una nueva creación a través de Jesucristo. ¿Creyó Adán en la promesa de Dios? ¿Creyó Adán en la promesa de Dios? Parece que sí. ¿Cómo lo sabemos? Pero antes de eso, en Génesis 3, ¿cómo le llamó Adán a su esposa? Eva. ¿Y qué significa Eva? La madre de los vivientes. O sea, tal parece que Adán creyó realmente la promesa divina de que a pesar de que él había dicho van a morir, Eva iba a ser la madre de los vivientes. Al mismo tiempo, a pesar de la culpabilidad del hombre, Dios sigue mostrando su gracia, dejándole al hombre cierta dignidad sobre el resto de la creación como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, aún así, el pecado se difundió en el mundo y con el pecado la muerte. Luego de la caída, todos hemos nacido en pecado. Todos enfrentamos la muerte espiritual y física debido a la rebelión de Adán y Eva, aparte de que nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, nos rebelamos en contra del gobierno de Dios. Eso es lo que el autor del Génesis nos muestra en los capítulos 4 al 11 como preámbulo al llamamiento de Abraham. Capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Luego del recuento de la caída, ¿cuál es el primer relato que se nos presenta en el Génesis? Inmediatamente después de la caída, el primer asesinato. Caín mata a su hermano. Hermanos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Ese es un punto muy importante. El punto no fue que Abel llevara un animal y Caín el fruto de la tierra, porque más adelante nosotros veremos que en la ley de Moisés habían ofrendas que eran vegetales. El punto no es ese, el punto es la fe. Abel ofreció un mejor sacrificio porque Abel creyó. Caín fue rechazado por su incredulidad. Y de esa manera se nos enseña desde el principio del relato bíblico que la obediencia mecánica no es agradable al Señor. La obediencia que Él demanda fluye de un corazón de fe. De paso, hermanos, el dispensacionalismo ha hecho mucho daño en el siglo XX, haciéndonos pensar que la salvación de los santos del Antiguo Testamento en cierto modo era por obras. No, hermanos, desde el primer ser humano que se salvó hasta el último, todos serán salvos por medio de la fe. Y esa es la gran enseñanza del capítulo 11 de Hebreos. La salvación es por fe, era por fe, seguirá siendo por fe, siempre ha sido por fe y no por las obras. De paso, déjame hacerles una pregunta.
¿Cuál virtud es más importante? La fe, la esperanza y el amor. El amor, ¿dónde lo dice la Biblia? Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, la salvación no es por amar. La salvación es por creer. ¿Por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. El amor obra. La fe no. La fe es el único acto que no es una obra. Porque la fe es una mano desnuda que se extiende a recibir lo que se le da. Es la señal del impotente. Yo solo confío en ti, Señor. Entonces la salvación siempre ha sido por fe. Pero una vez más vemos detrás del pecado el juicio de Dios, y Caín es condenado a vivir errante por el mundo, aunque al mismo tiempo Dios le muestra su gracia al protegerlo en vez de exterminarlo inmediatamente. Mortalidad. En el capítulo 5 del Génesis encontramos la primera genealogía de la historia, de las Escrituras. ¿Y cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Y fueron todos los días que vivió Adán 960 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Y murió, y murió, y murió. Luego viene el diluvio. En los capítulos 4 y 5 encontramos claramente delineadas dos líneas de descendientes. La línea de bendición, Set y su descendencia. La línea de la maldición, Caín y su descendencia. Su genealogía se inicia con la negación de un asesinato. Caín, ¿recuerdan cuando Dios le llamó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, la descendencia de Caín comienza con la negación de un asesinato y termina con la celebración de un asesinato. Lamec. Allí tenemos a Adán, la línea de Set, línea con Dios. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, llega la línea de Dios, pero por Caín, la línea sin Dios, Lamec, y entonces el diluvio. Estas dos líneas parecen fundirse en el capítulo 6. Y hermanos, yo no quiero, por favor, entrar en el tema de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Yo me apego a la enseñanza tradicional de que la línea, los hijos de Dios es la línea piadosa de Set y las hijas de los hombres eran la línea impía de Caín, y que lo que pasó en Génesis 6 fue que se fundieron ambas líneas porque los hijos de Dios comenzaron a tomar por mujeres a las hijas de los hombres. Algunos dicen, sí, pero fíjate que los Nefilim salieron de esa raza extraña entre ángeles caídos y hombres. No, la Biblia dice que esos Nefilim o gigantes ya existían en la tierra en ese momento, no fueron el producto de eso. Pero es lo que creo. Lo que quiero que ustedes noten, hermanos, es cómo el autor del Génesis aparentemente quiso hacer un paralelismo entre lo que pasó en la caída y lo que pasó antes del diluvio. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, buenas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es como si volviera a ocurrir la caída otra vez. Y de igual manera, nosotros vemos un paralelismo entre Génesis 1:31 y Génesis 2. Vio Dios todo lo que había hecho aquí que era bueno en gran manera, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Es exactamente al revés. En las generaciones siguientes la maldad del hombre se aumenta hasta llenar la tierra al punto de que Dios decide actuar
por medio de un juicio la destrucción de la tierra. De ese modo Dios anuncia que la simiente de la serpiente no vencerá, su promesa será cumplida. De ahí la elección de Noé para preservar la raza humana. Luego del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, con toda la raza humana, prometiéndole que no destruiría la tierra por agua otra vez. Génesis 9, 8 al 17. Pero noten algo, hermanos. ¿Resolvió el diluvio el problema del corazón humano? El hombre sigue inclinado hacia el mal. Pero Dios continúa determinado a mostrar su misericordia. Y por eso sigue siendo fiel a su promesa. Y así llegamos a la Torre de Babel. Me da pena que no podamos ampliar el tema de la Torre de Babel. Pero ese es uno de los capítulos más fascinantes en la historia redentora. Luego del diluvio, la humanidad experimenta un nuevo comienzo hasta cierto punto. Pero como hemos dicho ya, el pecado sigue vivo y activo en el corazón humano. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Fíjense que Dios sigue diciendo, el hombre sigue siendo malo. Y de hecho, es precisamente por eso que se instaura en el mundo el gobierno humano para frenar el avance de la maldad. Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí Dios le está dando autoridad al hombre para aplicar la pena capital sobre los asesinos, porque Dios sabía que iban a haber asesinatos. Pero entonces viene el episodio de Babel, para mostrarnos hasta dónde es capaz de llegar el hombre en su arrogancia. La ciudad de Babel, Babilonia, en hebreo es la misma palabra, se escribe igual, es levantada como un arquetipo, o ¿qué palabra podemos usar? Modelo de la ciudad antidios, que va a aparecer a través de toda la historia bíblica y que finalmente es derrotada, ¿dónde? En Apocalipsis. La caída de Babilonia, en el capítulo 18. Esta ciudad no es otra cosa que una manifestación de la arrogancia del hombre caído, que intenta hacerse un hombre para la exaltación de sí mismo, de su propia capacidad y de su propia fama. Versículo 4 del capítulo 11. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Que se dispersara por toda la tierra. Llenar la tierra y sojuzgarla. Pero en vez de hacer eso, los hombres de Babel intentan llegar al cielo por medio de su propio esfuerzo. Alguien dice, Babel expresa una confianza total e ingenua en lo que el ser humano es capaz de hacer. Ese fue el comienzo del utópico sueño humanista al que la humanidad ha aspirado siempre. Toda la vida el hombre ha querido inventar un sistema que traiga paz y prosperidad. Eso fue lo que intentaron los marxistas. Si terminamos con el capitalismo y hacemos una sociedad socialista, todos los problemas del hombre se van a resolver. Como si el problema del hombre fuera el sistema económico y político. No, hermanos, el problema del hombre está en el corazón. Puedes traer el sistema político que tú quieras, el hombre va a seguir siendo malo. Por eso había oído una vez que en uno de estos países donde se instauró el socialismo, hay un individuo dando un discurso tratando de convencer a las personas de lo bueno que era el socialismo. Y entonces le dice, llama a un hombre pobre y le dice, ven ustedes a este hombre harapiento,
sucio. ¿Saben lo que lo que el socialismo puede hacer? El socialismo puede poner un traje nuevo a ese hombre. Y un cristiano que estaba allí dijo, sí, pero solo el cristianismo puede hacer un hombre nuevo dentro de ese traje. Eso es lo que el socialismo y ningún sistema humano puede hacer. Cambiar al hombre desde adentro. Nuevamente la humanidad caída experimenta el juicio de Dios. ¿Cómo? Se confunden las lenguas para detener esa rebelión. Y el hombre se dispersa. Un detalle interesante, hermanos, en Babel, es que hasta ahora los relatos previos que hemos tenido de los juicios de Dios sobre el hombre siempre son seguidos por una promesa de gracia. Pero no en Babel. Siempre Dios dice, voy a castigarlos, pero aquí está mi promesa de gracia. Pero cuando leemos el relato de Babel, solo hay juicio allí. No vemos gracia por ninguna parte. Nosotros tenemos que esperar hasta el capítulo 12 del Génesis, cuando vemos que Dios lleva adelante su plan a través de un hombre llamado Abraham. Al continuar leyendo el relato del Génesis, nos enteramos que la línea piadosa iba a continuar a través de este hijo de Noé, llamado Sem, que por cierto, en hebreo, Sem significa nombre, y a través de Sem vendría Abraham, a quien Dios escoge para traer a través de él a ese hijo de la mujer, que sería el Redentor. Abraham habría de recibir de la mano de Dios las mismas cosas que los habitantes de Babel quisieron obtener por su propio esfuerzo. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Lo veremos en la próxima lección. Un gran nombre. Eso es lo que la gente de Babel quería, ¿no es así? Hagámonos un nombre. Un gran nombre, el padre de una gran nación, el padre de una gran nación, y venir a ser una fuente de bendición para el mundo entero. Pero eso lo veremos en la próxima lección. Así que el patrón del reino establecido en el Edén ha sido destruido por el pecado. Ahora, por naturaleza, el ser humano no es pueblo de Dios y somos apartados de su presencia. Dios sigue reinando, pero lo hace ejerciendo juicio. Y por ello no disfrutamos más de su bendición. Por el contrario, estamos bajo la maldición de Dios. Esto es muy triste, dice alguien. La rebelión humana destruyó por completo un mundo perfecto. Así que en Génesis habíamos dicho que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. En el huerto del Edén, el pueblo de Dios era Adán y Eva. El lugar de Dios era el jardín y el gobierno de Dios era la palabra de Dios gobernando al hombre y relaciones perfectas. El reino perdido, el pueblo de Dios es nadie ahora mismo. El lugar de Dios no existe, el hombre ha sido expulsado. El gobierno de Dios solamente se ve a través de la desobediencia del hombre y la maldición de Dios y el juicio de Dios sobre esa desobediencia. Por eso, alguien decía, el reino de Dios no es el lugar en donde Él gobierna, porque Él siempre reina en todo lugar. Ahora le llamamos reino de Dios a la esfera donde su régimen se acepta con alegría. Y es a donde entra el creyente cuando nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué reino de Dios es este? Esa esfera en la que el gobierno de Dios ahora se acepta con alegría. Y ese es el reino que Dios está tratando de implantar en el mundo, como veremos en la próxima lección.